saludo cordial, un día más para meditar juntos sobre algo que nos dice Dios en su palabra. Hemos escuchado y tal vez hemos dicho en alguna ocasión que no podemos saber la persona que es salva o no, es decir, aquella que cuando termine esta vida va a ir al reino de los cielos. Pero esta frase no es del todo cierta. La Biblia nos dice que hay personas que podemos estar completamente seguros que no van a entrar en el reino de los cielos. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice: no erréis, no se equivoquen. Otra versión dice: no te dejes engañar. No heredarán, no entrarán en el reino de los cielos. Y empieza a detallar una lista de modelos o tipos de personas que no van a entrar. Y aunque acaen sus conciencias engañándose a sí mismos con cualquier tipo de argumentos o justificación, no podrán entrar en el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y la lista que se nos detalla es la siguiente: la lista de personas que no entrarán. Dice: los injustos o los malvados, como dice en otra versión, los idólatras, los fornicarios, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, ni los estafadores entrarán en el reino de Dios. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, nos detalla otra lista y aclara cuál es su destino final. Y dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso decimos que esa frase: no podemos saber quién es salvo o no, no es del todo cierta, ya que sabemos, según la Biblia, quiénes no entrarán en el reino de los cielos y están en esa lista. Además nos dice en Mateo 7, 15 al 20, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos,
pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Y la palabra de Dios nos habla también de otras personas que, aunque sus obras o las acciones que podamos ver no se manifiesten de manera de las que hemos visto en esta lista, sino que pueden haber manifestaciones por las que podríamos pensar que son genuinos hijos de Dios, tampoco entrarán en el reino de los cielos. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está hablando de personas que está diciendo: ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Grandes cosas. Las apariencias engañan, dice el dicho popular. Y en realidad muchos son engañados hoy en día por personas que aparentemente tienen aspecto de piedad, haciendo incluso grandes cosas en el nombre de Jesús. Pero por el contrario, dice Dios: nunca os conocí. No que te conocí, pero ya no te conozco, sino nunca os conocí. Y continúa diciendo: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Puede revertir esta situación? ¿Puede cambiar esta situación? Y la diferencia que hace el no saber quién son o no salvos se encuentra en 1 Corintios capítulo 9 en el versículo 11, que dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La clave para pasar de la condición de condenado a muerte, a la vida eterna, está en un cambio de vida, en un cambio radical. El ser lavado por la sangre de Jesucristo al obedecer al llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento. Y ser separados para el uso exclusivo de Dios, ser santos. Y justificados ante el Padre Celestial por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cargando Él con el peso de nuestros pecados. La obediencia es la clave. Primero, la obediencia al llamado del Espíritu Santo para aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. La segunda, la de hacer la voluntad del Padre. La obediencia a hacer la voluntad del Padre. Decía en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tú crees que estás en la lista que antes leímos de los que no entrarán en el reino de los cielos, aún estás a tiempo
de cambiar y pasar de muerte a vida. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Y la condición sigue siendo la misma y sigue vigente. Arrepentíos y convertíos. Dice en Hechos capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pedro dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima ocasión, si Él lo permite.